Saludos hermanos y hermanas. Que la bendición de nuestro Dios esté en cada uno de nosotros en este día que el Señor nos está dando. Vamos a seguir nuestras meditaciones sobre el Espíritu Santo, especialmente como se contiene en el libro de los Hechos, que es el libro de los hechos de las acciones de los apóstoles, o más bien, como decía el teólogo Justo González, es el libro que nos narra los hechos del Espíritu Santo a través de aquellos primeros discípulos y discípulas, los primeros apóstoles que en el nombre de Jesús se atrevieron a predicar el Evangelio y a dejar que el Espíritu Santo les llevara a hacer las señales más grandes y asombrosas que jamás ojos humanos hubieran visto, como aquel día cuando, como leímos en esta semana, al principio de semana, allí en el templo predicaban sobre la salvación de Jesucristo. Llegó aquel hombre que era cojo, pidiéndole ayuda. Y Pedro le dice, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre anduvo. Y la multitud asombrada daba gracias a Dios, glorificaban a Dios. Y los sacerdotes y los escribas y los fariseos no sabían qué hacer con ellos, los metieron en la cárcel. Y aquí en la meditación de hoy, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 12 al 32, nos encontramos con los Pedro y Juan ahora fuera de la cárcel, frente a los sacerdotes del Sanedrín. El Sanedrín era el supremo consejo, el consejo judicial y legislativo. Eran la máxima autoridad de aquella época cuando Jesús vivía. Y están frente a ellos reclamándole por qué están diciendo, por qué están predicando en el nombre de Jesús. Que no lo hagan más, no sabían qué hacer. Leamos, empezando con el versículo 13. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, estaban asombrados porque sabían que aquellos hombres eran hombres sin educación, sin letras. Pero se veía que habían estado con Jesús y estaban hablando de una manera increíble. La multitud los creía y los seguía. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo, ¿qué hemos de hacer con estos hombres? No sabían qué hacer, porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no lo podemos negar. Pues para que no se divulgue que cada vez más entre el pueblo, amenacémosle para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Es decir, los quieren sacarles, les vamos a dar libertad, pero de ahora en adelante no hablen más en el nombre de Jesús, no prediquen más, quédense callados. Pero respondiendo Pedro y Juan le dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes, les dice Pedro y Juan. Tenemos que obedecer a ustedes antes que a Dios. La ley dice que Dios es lo primero. Y nosotros hemos visto a Dios, hemos sentido la presencia de Cristo en nuestras vidas, hemos vivido con Él, hemos visto sus milagros, hemos visto su resurrección, hemos visto su ascensión. Estamos llenos de Él y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No vamos a quedarnos callados. Y después de amenazarle, lo soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, pues el hombre en que había sido hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Palabra de Dios. Y nosotros que hemos recibido tantas bendiciones de nuestro Dios, nosotros que hemos recibido el mensaje, que hemos sentido
la libertad que Dios nos ha dado, que nos ha hecho libres de nuestro pecado, de nuestro temor. ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cuántas veces estamos tentados y la multitud, la opinión pública nos arrastra y tenemos que conformarnos a este mundo cuando en nombre del Señor Jesús, Pablo nos recuerda que no podemos conformarnos, sino transformar al mundo como nosotros mismos hemos sido transformados? Vamos a quedarnos callados en los momentos en que lo que se necesita es justicia, la palabra de justicia, la palabra de amor, la verdad, la luz en contra de las tinieblas que a veces quiere oscurecer esa luz. Ojalá que nuestra oración sea pidiéndole al Señor esa valentía que hemos visto en Pedro y Juan, que nos dé el coraje, que nos dé la fe, la fortaleza de poder obedecerlo a Él antes de que todas las cosas. Y poder decir como ellos dijeron, no podemos dejar de decir, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y de lo que hemos sentido. Sí, Señor nuestro. Gracias por el ejemplo de estos discípulos tuyos, Señor. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Danos, oh Señor, esa valentía, danos esa fe. De en todo lugar, en todo momento, nosotros, que nuestra voz, Señor, sea tu voz levantándose en medio de la injusticia, en medio de la oscuridad. Que podamos proclamar en tu nombre, que en tu nombre solamente, Señor, somos salvos y en ti encontramos vida y vida eterna. Amén.